Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación 2022, espacio organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras. La jornada de la tarde estará centrada en analizar la importancia de la sostenibilidad y el desarrollo territorial para seguir promoviendo la competitividad regional. También se discutirán las estrategias para posicionar la implementación de los proyectos de las agendas departamentales de competitividad e innovación. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Ana Fernanda Mayhuasca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, quien hará una presentación titulada Insight Colombia, la mirada hacia las regiones. La doctora Mayhuasca es economista de la Universidad de los Andes y tiene un MBA en finanzas de Columbia Business School. Fue codirectora del Banco de la República entre 2013 y 2021 y previamente se desempeñó como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda. Ha recorrido diversos cargos relacionados con el mercado financiero colombiano. Fue directora de la regulación financiera, superintendente delegado adjunto de riesgos de la Superintendencia Financiera y pasó la primera parte de su carrera en el Banco de la República en cargos relacionados con el desarrollo del mercado local de capitales y la regulación cambiaria. Adelante, doctora Mayhuasca. Muy amable, gracias. Espérense un segundo, yo bajo esto porque todo el mundo es más alto que yo, aparentemente. Bueno, muy buenas tardes. Me parece sorprendente que todo el mundo me salude así con ese ímpetu después de almuerzo. Me da buenos augurios para la presentación. Bueno, para mí es un placer estar aquí viendo además un montón de caras que algunas de ellas, como la del gobernador, vienen de mi vida pasada, pero muchas de las demás son parte de este tránsito desde mi ingreso en el Consejo Privado de Competitividad, en el ámbito particular de las discusiones de las comisiones regionales de competitividad, que ha sido como una comunidad nueva en mi vida y que se centra justamente en los temas de los que hoy quiero discutir. Y me voy a saltar entonces el saludo protocolario para proceder a hablarles de este tema que nosotros en el Consejo hemos bautizado, y está en inglés a propósito, Insight Colombia. En realidad es nuestra forma un poco informal de hablar, no solo de una, sino de muchas de las segmentaciones que existen en nuestro país. Escuchando las intervenciones, lastimosamente no alcancé a escucharlas todas, pero las intervenciones que alcancé a escuchar esta mañana, muchas veces oigo la expresión de cómo tenemos que trabajar por la competitividad regional. Y mi cerebro automáticamente hace una cosa y dice, no sé cómo explicarlo bien en palabras, y es, no hay tal cosa como la competitividad regional. No hay competitividad nacional si no tenemos un trabajo regional. Esa es la característica o eso es un determinante descriptivo de cómo funciona Colombia. Nosotros no tenemos nuestra población concentrada en la capital. Pues evidentemente hay más o menos un 30% de la población que habita en Bogotá, pero primero que todo, una parte importante de la población que habita en Bogotá tampoco nació en Bogotá. Yo soy un buen ejemplo de ello, todavía me estoy aclimatando, aunque ya llevo más tiempo en Bogotá que en Cali. Pero el hecho es que, contrario a otros países de Latinoamérica, en particular de la costa pacífica, y más similares quizás a México o a Brasil, Colombia es un país que está distribuido, cuya población está distribuida en todo el territorio nacional. En consecuencia, la importancia de sus otras ciudades capitales y sus departamentos es de la esencia de lo que está ocurriendo en el país. Y por eso pensaba yo, pues no es un tema de competitividad regional, es un tema de competitividad nacional. Colombia es eso, es la suma de sus partes y en consecuencia parte de la que quisiera yo que fuera el mensaje, voy a decir que se lleven, no porque no lo hayan pensado ustedes, sino pues porque para eso me traen aquí. Es que a Colombia hay que pensarla así, tenemos que todo el tiempo estarla pensando como esa suma de sus partes
Y esa suma de sus partes tiene muchísimas heterogeneidades y una porción de esta presentación va incluso un poco más allá de las regiones y por eso se llama Inside Colombia, porque es esa distinción que nosotros en el Consejo hemos venido trabajando conceptualmente en la idea en que existe una Colombia formal, una Colombia que tiene acceso a una porción de bienes y servicios públicos y que le abre en consecuencia las puertas a un conjunto de oportunidades. Pero existe una inmensa mayoría de una Colombia que no tiene acceso a ese conjunto de bienes y servicios públicos, que no tiene acceso a ese conjunto de oportunidades. Y cuando estamos hablando de la competitividad del país, tenemos que necesariamente entonces encargarnos de esa Colombia que no tiene acceso a ese conjunto de oportunidades. Y muchas veces cuando hablamos de competitividad, yo creo que el cerebro de las personas, y me refiero sobre todo a si yo saliera en este momento a la calle y le tomara la mano a alguien y le preguntara, ¿usted qué piensa de la competitividad? Esa persona con alguna probabilidad estaría pensando en una discusión que tiene que ver con algún empresario mítico en algún aeropuerto del mundo con una maletica muy moderna rodando por un corredor. Pero cuando hablamos de competitividad, en realidad de lo que estamos hablando es de la capacidad de las personas de mejorar su vida, de todas las personas, de las cosas más esenciales, de tener acceso a la salud, de poder imaginarse que puedo cuidarme a mí y a mi familia, que puedo brindarles mejores oportunidades a las generaciones que de mí dependen, si es que ese es el caso. Y en consecuencia, tener esta visión, entender que somos tan distintos y que tenemos que velar por el progreso de todos, es fundamental para el diseño de política pública y es fundamental para la participación del sector privado y de la academia en la manera en que queremos trabajar por el desarrollo del país. En todo caso no me va a hacer caso el aparato, a pesar de que sí lo prendimos, me está ignorando, ya. Y arranco por la historia más grande, en la que no se ven las distinciones entre Inside Colombia y Outside Colombia. Cuando crecemos al 10.7% en 2021 y tenemos unas proyecciones que, como decía Luis Fernando, superan el 5% para 2022, en algunos casos incluso superan el 6%, aquí no se ve la distinción entre Inside Colombia y Outside Colombia. Cuando nos miramos en los rankings, porque vamos a ser una de las economías que más crece dentro de los mercados emergentes, dentro de Latinoamérica, escojan ustedes la categoría que les parezca sexy, no se ve que dentro de ese número global hay una gran cantidad de heterogeneidades y de una gran cantidad de heterogeneidades que hace que ese 5%, 6%, lo que ustedes quieran, no sea sostenible. Porque no es sostenible el progreso si el progreso no nos acomoda a todos. Y yo creo que es parte de las conciencias que tenemos que tener, repito, cuando estamos diseñando la política pública y la participación de todo el resto de la sociedad en entender que estos grandes números macro son buenos. Y si ustedes miran la historia del país van a encontrarse con unos números, no tengo yo aquí de esa presentación, pero la voy a incluir. Cuando nosotros nos miramos el resto de Latinoamérica, el promedio de crecimiento de Colombia en el larguísimo plazo es alrededor del 3% y es uno de los dos más altos de Latinoamérica. Nosotros no tenemos una mala historia de desempeño agregado económico. El problema es que tenemos una historia de heterogeneidad debajo de esa cifra que nos impide ser sostenibles y alcanzar unas sendas más elevadas de progreso. Y la pandemia, de alguna manera, evidenció esas vulnerabilidades que tenemos. Yo no sé, para quienes tengan mi edad no tienen que confesarlo, pero los que tengan mi edad recordarán que cuando éramos chiquitos nos regalaban un kit para que aprendiéramos a lavarnos los dientes. Y venía una pastillita roja que uno se tenía que chupar para que quedara evidencia de dónde se había lavado uno mal los dientes. La pandemia fue nuestra pastillita roja. La pandemia fue esa fuerza que evidenció cómo todo lo que está debajo de ese 10.7% sale a relucir en el momento en que tenemos un choque. Ahí es donde no hemos hecho la tarea.
Y nos podemos congratular y realmente sentirnos satisfechos de los muchos progresos que este país ha tenido, y realmente no han sido pocos. Pero no por eso podemos dejar de lado la comprensión de los aspectos en los que no hemos hecho la tarea. Y no hemos hecho la tarea cuando la pobreza monetaria tiene el incremento que estamos viviendo, y sobre todo cuando miramos los números de pobreza monetaria extrema, o cualquiera, la multidimensional, y más aún si nos vamos a las áreas rurales del país, y ahí empezamos la discusión de Inside Colombia y Outside Colombia. Debajo de ese número agregado tengo múltiples heterogeneidades, en algunos casos regionales, que es de lo que vengo a hablar hoy, pero en algunos casos ni siquiera, en algunos casos es la sencilla brecha entre lo urbano y lo rural. Nosotros, que junto con la Universidad del Rosario producimos el índice departamental de competitividad y el índice de competitividad de ciudades mismas, vemos cómo incluso dentro de las historias de cada departamento, y aquí estábamos hablando hace 2 segundos quizás con Cecilia, que la misma heterogeneidad entre los municipios es violenta. No es lo mismo, o sea, hay muchos valles del Cauca, hay muchas Antioquias, hay muchos Huilas, hay muchas cosas dentro de cada uno de los departamentos porque existe una profunda segmentación. Y en consecuencia de esos problemas de competitividad van a seguir asaltándonos. Puede que tengamos años en los que las cosas pintan bien, pero tenemos unos problemas estructurales que tenemos que atender, problemas estructurales que precedían a la pandemia. También es importante decirlo, creo que muchas veces cuando en todas estas cifras vivimos mostrando que es que estamos mejor que prepandemia. No sé si les pasa que esa es una frase recurrente, es que estamos mejor, que estamos llegando a donde estábamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia tampoco estábamos bien en muchos de los indicadores que tenemos que mejorar. Entonces, de alguna manera tenemos que decir, está muy bien como un indicador de rebote, entre comillas, si se quiere, pero ese no es el objetivo en realidad de lo que nosotros necesitamos tener. Y en consecuencia, devolvernos a estos problemas estructurales en los que no hemos podido resolver, y en buena medida no hemos podido resolver porque ninguno de los que estamos aquí presentes hemos hecho toda la tarea. Y nos compete en consecuencia hacer una tarea mejor y distinta a la que venimos haciendo, para lograr una apuesta de largo plazo que brinde las oportunidades de una mejor capacidad de vida para el país. Parte de los argumentos que nosotros damos es que necesitamos no solamente, digamos, la política pública, sino permitir que los mecanismos de mercado, y esto siempre suena antipático porque todo el mundo empieza a pensar en el capitalismo y el mercado y asignar juicios de valor. Y en realidad, sencillamente, cuando hablamos de mecanismos de mercado, queremos referirnos a ese poder que tenemos todos los seres humanos de construir para tener una mejor vida propia. Lo que pasa es que necesitamos que nos den algunas herramientas, pero necesitamos dejar que las personas puedan poner ese poder al servicio de su propio progreso y el de su entorno. Y muchas veces la acción pública, con la mejor de las intenciones, enreda ese caminar en lugar de propiciarlo. Y parte de lo que nosotros entonces, de la historia que queremos traer hoy aquí en particular, es que esa segmentación, que no solamente es rural y urbana, que no solamente es regional cuando miramos la gran dispersión que tenemos a lo largo de todos los departamentos, pero que también está al interior de cada departamento, y aquí tenemos unas gráficas bonitas para mostrarles cómo se ve esas brechas a lo largo de las diferentes regiones del país. Esa heterogeneidad, de alguna manera casi que la estamos fomentando en lugar de resolviendo, porque hemos construido un aparato tan complicado desde el diseño de política pública que hemos puesto la barrera de la formalidad increíblemente alta, imponiendo una fuerza adicional hacia la exclusión, haciendo difícil que los agentes puedan hacer parte de ese poder de mercado, de esa capacidad de las personas mismas de ser parte de su progreso. Y esa es parte de la historia que queremos contarles hoy. Que cuando miramos un poco estas brechas, no son solamente las regionales, o más vale, en esas brechas regionales se manifiesta lo que también vemos en la realidad nacional, y es que existe esta Inside Colombia formal, pero existe una enorme cantidad de Colombia informal.
Cuando ustedes miran el tejido empresarial, y este tejido empresarial ya parte de la formalidad, es decir, aquí estamos usando datos que no están mirando el universo, y no están mirando el universo porque uno no sabe lo que no sabe. Entonces, dentro de esa informalidad tengo una gran cantidad de ignorancia. Pero cuando miro lo que sí sé, me encuentro que el 94.6% de las empresas formales, y repito, aquí estoy solamente mirando el conjunto que ya logró superar la barrera de la formalidad, tiene entre 0 y 9 empleados. Ese es el empresariado colombiano. El empresariado colombiano no está en un aeropuerto de Miami con una maleta roja caminando aceleradamente por el corredor. Este es el tejido empresarial colombiano y está distribuido a lo largo de las regiones de Colombia y no tiene exactamente las mismas condiciones que la gran empresa y tiene unos retos de productividad enormes, porque cuando uno es tan pequeño, las economías de escala no lo favorecen. No recuerdo, pero alguien estaba, creo que era porque yo estaba chismoseando lo que estaban diciendo en la mesa al lado en el almuerzo, pero alguien estaba hablando de qué tan difícil era hacer algún proceso de nómina. Para quienes aquí paguen la nómina, sabrán que si uno tiene una empresa de 3 empleados, hay por lo menos 2 días al mes que hay una persona que va a tener que dedicar al menos 3 horas a hacer ese proceso de pago de nómina, si es que no metió la pata, si es que hay señal de internet, si es que no tiene ningún problema mientras hace los aportes. Entonces, esta heterogeneidad hace que si nosotros no entendemos que cuando hablamos de todos los diseños de las acciones que hacemos, esta es la empresa colombiana, pues vamos a seguir abriendo la brecha entre ese Inside Colombia y ese Outside Colombia. Y esa distinción que existe empresarialmente también existe a nivel laboral. Aquí tenemos datos viejos porque aquí hay comparaciones internacionales y por lo tanto no todas ellas están actualizadas. Pero cuando nosotros miramos al corte de 2019, estamos prepandemia, para que no le sumemos, digamos, lo sufrido durante la crisis, el empleo vulnerable, que es aquel que está en un altísimo riesgo de dejar de ser empleo, representaba el 45.9% del total del empleo. Por lo tanto, cuando decimos que volvimos a los niveles de empleo prepandemia, estamos hablando de que casi la mitad del empleo está en el puro borde. Y yo no sé si ustedes puedan hacer el ejercicio emocional de por 2 segundos cerrar los ojos y pensar qué quiere decir estar en el puro borde. Al almuerzo estábamos hablando de los contratos de prestación de servicios. La carga de bienestar que implica para una persona no saber si el mes entrante va a tener trabajo hace que esa persona sea más productiva o menos productiva. Cuando hablamos de productividad no estamos hablando de cosas, solamente de cosas que nos imaginamos los economistas, que nos imaginamos muchas cosas. Y algunas son puramente imaginarias, por cierto. Es la realidad de las personas. Cuando yo no sé si voy a tener trabajo el mes entrante, soy menos productivo. Y si soy menos productivo, contribuyo menos a la productividad total del país. ¿Ustedes se han preguntado nosotros por qué trabajamos desde las 6 de la mañana? Por improductivos. No sé si han visto que cada vez que nos clasifican en esos índices, así como que tenemos el segundo índice, el segundo himno nacional más bonito del mundo, también somos uno de los países que más trabaja a la semana. Y nos sentimos orgullosos de esos porque somos bonitos. Pero eso es un síntoma de improductividad. La razón por la cual los niños en Colombia entran al colegio a unas horas que son absolutamente absurdas y uno los ve en el paradero, no llegan ni a la llanta del bus de estatura y están parados desde las 5 de la mañana en un paradero. Eso no puede ser productivo. Hay gente que a esa hora es muy inteligente, yo no participo de esa comunidad. Eso no es productivo. Las personas normalmente en los países desarrollados, para quienes tienen la oportunidad de visitarlos, se dan cuenta que el mundo arranca a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, porque la gente tiene que ir a sus casas. Tiene que ir a sus casas a estar con su familia, porque la vida se trata de trabajar y ser felices y de llegar a las casas a estar con sus familias, o solos, o ver Netflix, ustedes verán. Pero lo cierto es que lo que se esconde detrás de todas estas historias son historias de infelicidad. La razón por la cual necesitamos ser más competitivos es porque queremos ser más felices. Y no podemos ser más felices si no resolvemos esa brecha tan profunda que tenemos
entre ese Insight Colombia, que tiene unos indicadores, y esta otra realidad, que no es solamente una realidad que cambia a través de las regiones, es una realidad que cambia de una esquina a otra en la misma calle del país. Estos son los indicadores de informalidad laboral. Cuando volvemos a los niveles prepandemia, igual estamos hablando de una participación laboral que es más o menos del 60%. El otro 40% no está ni siquiera tratando de encontrar trabajo. Y les voy a dar el siguiente dato. Hay más o menos 14.200.000 personas que no están activos, o sea, tienen edad de trabajar y no están buscando trabajo ni están involucrados en esta actividad. En esas 14 millones de personas hay 3 categorías. Una que dice las que están dedicadas a estudiar, hay una categoría que se llama otros, que no sé qué sea porque son otros, entonces no he podido averiguar qué son. Y hay una que son oficios del hogar. En estudiantes la diferencia entre hombres y mujeres no es mucha. En otros la diferencia entre hombres y mujeres es más o menos, si no recuerdo mal, de 1.600.000 a 1.200.000. En oficios del hogar la diferencia es entre 7 millones, que son las mujeres, y menos de 1 millón, que son los hombres. Entonces, la próxima vez que miren la tasa de desempleo, pregúntense si esos 7 millones de mujeres de verdad no quieren trabajar y no lo necesitan. O dentro de los oficios del hogar lo que está es la carga del cuidado que les ha sido asignado exclusivamente a ellas, porque así ha sido siempre, usando una de las frases de nuestro almuerzo. Entonces, en esas inequidades hay muchísimas dimensiones en las que nosotros tenemos que reflexionar, pero lo cierto es que incluso en nuestros progresos estamos hablando de muchas vulnerabilidades que acumulamos a lo largo de los años. Y aquí se ven los datos tanto para mujeres como para jóvenes, con la preocupación fundamental de que es que estos jóvenes, yo no les puedo borrar su memoria. Lo que el proceso emocional genera de salir con todas las promesas que tengo de que si estudié voy a encontrar trabajo, o de que voy a poder estudiar una educación superior si es que tuve una educación media, y que no se abra ninguna puerta, ninguna puerta. No tengo a dónde mandar la hoja de vida. No tengo hoja de vida, empecemos por ahí. Eso yo ya no lo logro borrar. Esa persona ya no es la persona productiva que hubiera sido si hubiese encontrado las puertas abiertas a todo lo largo de su proceso educativo. Y así es como vamos, es antipático, los economistas hablamos de capital humano. Pues el capital se acumula. Y en las personas nos acumulamos tristezas y acumulamos desesperanzas. El hecho de que esa sea la tasa de desempleo de los jóvenes en verde, allá arriba por encima de todas las cosas, es una tragedia para lo que este país va a vivir en los siguientes 50 años. Porque esos niños y niñas ya están lastimados. De ese proceso uno no se recupera íntegramente, sobre todo porque además tampoco estamos logrando generar las oportunidades hoy. Y en consecuencia, cuando miramos los datos de productividad, pues esto es lo que vemos, que si nosotros tomamos, y este es un punto aleatorio, tomamos 1990, el momento en que el país decidió hacer su apertura económica, y miramos cómo se ha comportado la productividad total de los factores, que no es nada distinto que cuánto producto producimos con los factores que metemos para producir. Nosotros hoy producimos menos que en 1990 por unidad de factor. A este paso nos vamos a tener que levantar a las 4 de la mañana para compensar esta historia de improductividad. Y en consecuencia, Luis Fernando lo decía esta mañana, no podemos crecer al 3, necesitamos crecer al 6, pero para crecer al 6 tenemos que ser más productivos, y para ser más productivos tenemos que trabajar en las comisiones regionales de competitividad, porque esa historia regional es la historia de esta productividad nacional. No hay tal cosa como competitividad regional y competitividad de Colombia. La competitividad regional es la competitividad de Colombia. Y aquí solamente les voy a dar el dato porque me parece que es de esos datos con los que uno puede andar diciendo cosas cuando están almuerzos. En Colombia producimos un 26% de la productividad laboral norteamericana. ¿Señor? Es decir, nosotros necesitamos trabajar 4 horas para hacer lo que un trabajador norteamericano o norteamericana hace en 1.
Y por eso es que sistemáticamente cuento la historia de la madrugada, porque claro que está correlacionado, porque es que nosotros estamos teniendo que compensar, para lograr ese crecimiento del 3% histórico que les mencionaba, estamos teniendo que trabajar muchas horas más para compensar que no lo logramos hacer eficientemente, y no lo logramos hacer eficientemente por muchos factores, pero buena parte de la tarea que tienen ustedes es justamente mejorar esos factores. Y mejorar esos factores teniendo en cuenta esa heterogeneidad, teniendo en cuenta que cuando estamos pensando en los empresarios no estamos pensando solamente en esa gran empresa, tenemos que pensar en esta otra empresa informal, porque tenemos que lograr que crezca, y si no crece, tenemos que lograr que cierre. Tenemos que reivindicar el fracaso, reivindicar el derecho a quebrarse y a cerrar, y que no se castigue la idea del fracaso de la manera que se castiga en Colombia, porque ese castigo al fracaso nos está impidiendo aprender, nos está impidiendo progresar y sobre todo nos está impidiendo tomar riesgos, y está haciendo que cuando regulemos pensando en el mundo perfecto. Cuando sacamos las acciones de política pública, estamos pensando en un entorno de control en el que yo tengo que velar por cada uno de los riesgos que existen. Ese decreto tiene que hablar de un mundo perfecto, ideal y en consecuencia inexistente. Cuando la realidad lee el decreto dice, ah no, entonces yo soy informal porque yo no puedo cumplir con esa realidad ideal que pintó el decreto. Pero ¿por qué escribió el decreto así el que escribió el decreto? Porque ese funcionario no tiene derecho a fracasar. Porque si ese funcionario fracasa, si alguien se comió una crispeta que no cumplía con los estándares que el INVIMA dijo y se ahogó y demandó al Estado y ganó, a ese funcionario público le van a decir, ¿dónde puso usted en el decreto que había que velar porque las crispetas no ahogaran a las personas? En consecuencia, el funcionario en el artículo 48 del decreto va a poner que hay que hacer pruebas de ahogo para las crispetas. Obviamente estoy haciendo una caricatura que ridiculiza el asunto, pero no crean que se aleja mucho de la realidad. A esos niveles llegamos por la forma en la que ponderamos el fracaso y por la forma en la que hemos construido nuestro entorno de control, y de eso somos responsables todos, porque todos de alguna manera participamos en el morbo de querer acusar a un culpable, de querer encontrar a un culpable de que las cosas estén saliendo mal. Y alimentamos esa filosofía de entorno de control que en lugar de encontrar responsables, encuentra culpables. Y una vez elevamos esa barrera regulatoria a la perfección, pues entramos en este dilema. Pongo altísimos estándares de calidad en la regulación que no son cumplibles por el entorno de agentes colombianos, o no por la mayoría de ellos al menos, y en consecuencia esas cargas dificultan el acceso a la formalidad, lo cual en español lo que quiere decir es que condenan a los agentes a la informalidad. Tengo el espejo del problema. Si yo no empiezo a elevar los estándares de calidad, nunca voy a poder competir en el entorno internacional. En consecuencia, yo tengo que balancear esa ecuación. Pero lo primero que tengo que hacer para balancear la ecuación es reconocer que tengo el problema, reconocer que yo tengo brechas, que repito, no son solo regionales, que son por las cuales me han invitado a hablar hoy aquí, pero son de toda índole. Tengo una profunda brecha entre Inside Colombia y Outside Colombia, y la forma en la que esas categorías se generan tiene muchos sabores en el caso colombiano. Y sin embargo, como vemos que la realidad no mejora porque sigue existiendo informalidad, porque seguimos siendo improductivos, ustedes ya vieron la historia de larguísima data desde 1990 que les mostré, entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo soy un martillo, todos los problemas son clavos. Estas son las horas necesarias para completar un trámite en Colombia y los países de referencia. Y puedo seguir porque tenemos varias, miren. Aquí tengo los decretos emitidos según carácter sustancial o no sustancial en Colombia entre el 99 y 2019. ¿Ustedes qué ven en esas gráficas? Yo veo un Estado que desesperadamente quiere decir que por decreto vamos a ser mejores. Y entonces sacamos más decretos para ver si así la realidad nos hace caso, pero la realidad no nos va a hacer caso porque saquemos millones de decretos. La realidad solo nos va a hacer caso si nosotros de verdad pensamos en los incentivos que cambian las conductas. Pero si yo estoy escribiendo el decreto para protegerme
que queden todos los ítems de fracaso, yo no estoy pensando en cambiar la conducta del señor de las crispetas. Estoy pensando en que a mí no se me arruine la vida en el momento en que haya un evento de fracaso. Y en consecuencia, esa segmentación que tenemos entre esa Colombia formal, muy normada, muy reglada, que además carga con todo ese peso regulatorio. Porque esa formalidad que aquí un poco Inside Colombia aquí ha sonado muy chévere, ¿no? Porque son los que tienen oportunidades y los que pueden ir y volver. Bueno, pues esa Inside Colombia carga con todo el peso de financiar al resto de Colombia y de cumplir con toda esa carga normativa del regulador que dice desesperado, esto no está funcionando, saquemos más decretos. Y de nuevo, estoy usando una metáfora, pero yo espero que ustedes estén tomando el sentido de lo que quiero decir. Y esto se agrava aún más cuando el Estado regula, pero no tiene la capacidad de controlar. Porque este no es un Estado grande, a pesar de lo que muchos crean. No es un Estado terriblemente potente. Y en consecuencia regulo, pero yo no realmente tengo la capacidad de decir usted no cumple con las reglas de las crispetas y lo voy a clausurar. No. Ese señor vende crispetas, informalmente, pero las vende. ¿Y adivinen qué? No las comemos. ¿Y adivinen qué? En realidad, quitemos el ejemplo de las crispetas que no es el real. Las empanadas. ¿Cuáles son las mejores empanadas? Exacto. O sea, ustedes no dicen, uy, me voy a comer una empanada de carulla. No. Pero yo no dejo que la empanada de la esquina, que tiene algo, que puede ser mugre, pero que hace que sea más rica que todas las demás, compita con la empanada de carulla. Porque tengo una barrera de formalidad con cara de decreto en la mitad. De nuevo, estoy usando metáforas, pero es ese tipo de segmentación el que invocamos en cierta forma que tenemos de aproximar la política pública. Y cuando yo hablo de regulación, pero en realidad podríamos dar ejemplos de muchos otros instrumentos de política. Y por lo tanto, si nosotros no somos muy conscientes de que tenemos y de que estamos generando, es que el punto no es que exista la heterogeneidad, el punto es que las acciones nuestras la empeoran. No sé quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de leer La Misión de Empleo, pero una de las cosas que me pareció fantásticamente genial de el lenguaje que usaba es que hablaba del salario mínimo como un umbral mínimo para la formalidad. No como para lo que se creó para hacer un salario muy, muy bajito para que protegiera realmente una cosa muy exigua en términos de ingreso. Pero lo que en realidad es hoy es la puerta de entrada a la formalidad. Entre más alto el salario mínimo, ¿cuánto más lejos está esa puerta del común de los colombianos? Cuando hablamos de salario mínimo, las personas imaginariamente pensamos que estamos hablando del ingreso de las personas pobres en Colombia. No se equivoquen, el ingreso de una persona pobre en Colombia es cero. Porque eso es lo que uno se gana cuando uno no tiene trabajo. Y a eso condenamos a muchas personas cuando tenemos las discusiones de salario mínimo, elevando esa puerta de tal manera que es un escalón que no es trepable, entre comillas, por la mayoría. No por la mayoría, pero sí, bueno, no sí, es decir, pues es que más de la mitad de los trabajadores son informales. No es posible ni para el trabajador ni para su empleador, porque esas empresas que tienen entre 0 y 3 trabajadores, ¿qué creen que sintieron cuando les dijeron que el salario mínimo iba a incrementar en 10%? El punto fundamental es que mi primer millón es imaginario, porque no porque el decreto diga que el salario mínimo es 1 millón de pesos, quiere decir que yo pueda pagarlo. Y si yo como empresa chiquita no puedo pagarlo, pues ahí va un empleo formal. Otra vez me dejó de obedecer, pero ahí ya pasó. Y aquí voy a aterrizar en cómo se ven las brechas ya regionalmente. Y estas cosas son temas que ustedes conocen. Nosotros lo que hacemos es poner gráficas con algunos colores solamente para ilustrar una realidad que es la que nos convoca. Las brechas de cobertura en educación básica y media no solamente son brutales dentro de las regiones, sino que además avanzan en la medida en que yo voy pasando de primaria a secundaria, según esta gráfica, a media. Pero más preocupante que eso, y a mí es que me gustaría, pero no me puedo mover, quiero que miren cómo arrancamos. Quiero que miren antes de...
Espérenme un segundo porque necesito, o quiero que se concentren en la columna de preescolar. Ahí, ¿se acuerdan que les hablaba del capital humano que uno construye y acumula? Cuando nosotros miramos qué pasa en el Caribe o en Llanos y Orinoquía, tengo 4 de cada 10 niñitos que ya no les di cosas para su futuro. Y ya no se las voy a poder dar. Lo que no le di a los 3 años no lo puedo reponer a los 10, ya no se los di. En consecuencia, estas brechas son las brechas reales de bienestar con las que vamos a carrear por el resto de los años del país. Si nosotros no atendemos a que esa cobertura en preescolar deje de tener esos colores rojos, en el mapa está mostrando la de cobertura secundaria, preescolar es más intenso la diferencia, nosotros ya no vamos a rescatar a esas personas. Cuando vamos a sus 15 años y miramos las diferencias con un país promedio de la OCDE, y aquí estoy promediando las diferencias entre matemáticas, ciencias y lectoescritura, el rezago de un niño colombiano es de 3 años versus un país promedio de OCDE. Pero no es que ese niño o niña de 15 años se vaya a quedar 3 años más en el colegio para quedar parejo con el de la OCDE. Ese niño ya salió así de su proceso de educación básica y media. Y así va a tratar de tener oportunidades en el sistema de educación superior y con más de un 60% de probabilidades no las va a conseguir. Y así va a tratar de ingresar a la fuerza laboral y de tener las competencias para hacer, como lo denominamos hoy en día, reskilling, cuando en este nuevo entorno competitivo le digan que tiene que aprender otro oficio y otro arte, porque esa es la realidad actual. Entonces, estas brechas de lo que hablan es, repito, de la capacidad que tenemos los colombianos de ser felices. Porque para ser felices dependemos de tener las oportunidades de tener una vida mejor. Esta es la de preescolar. No sé por qué ahí se ve una cosa y ahí otra, es un fenómeno. Esta es la gráfica para mortalidad infantil y la estamos usando porque nos pareció interesante mostrarles lo siguiente. Es que esas segmentaciones regionales, ustedes tienen de nuevo en color rojo los departamentos que tienen los peores indicadores y los más verdes o los más oscuros los que tienen los mejores indicadores. Se parece también al tipo de disparidades que nos encontramos cuando miramos el mundo. Entonces, en el caso de Boyacá encontramos números similares a los de Costa Rica, pero en el caso de Casanare encontramos números similares a los de Bahamas. En el caso de Vichada encontramos números similares a los de Irak. Es decir, esas brechas regionales nos generan al interior de Colombia el proceso de desigualdad que tiene el mundo entero. Y de ese tamaño es el reto. Pero así de conscientes tenemos que ser de él. Porque nosotros somos responsables de que Vichada tenga indicadores similares a los del resto del país. No solamente somos responsables de que el Huila los logre, somos responsables porque esa competitividad regional es la competitividad agregada que vamos a ver en el indicador de productividad total de factores algún día, espero. En este caso les estamos mostrando los datos de infraestructura de transporte y cómo de esta manera arrancamos por un país que tiene problemas de aislamiento estructurales, es decir, si ustedes pintan una diagonal se van a dar cuenta que hay una parte del país que no tiene esa conexión. Y también se van a dar cuenta que estamos en manos del monopolio, en esta nueva jerga que ahora uso, carretero. Aquí no hay mayor desarrollo de temas fluviales y férreos, con las consecuencias que ello nos trae para que un país con las dificultades que tiene Colombia, en cada momento del tiempo, un elemento de satisfacción hace que cómo protesta la población. Bloqueando la carretera. Y una vez bloqueada la carretera, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la capacidad del Estado de agenciar la política pública? Nula. Ustedes todavía hoy están pagando el precio en los huevos, no solamente de los problemas internacionales, sino de todos los pollitos y pollitas que se murieron en el paro nacional de 2021, porque dependíamos de una carretera. También se puede bloquear un ferrocarril, pero es menos probable que si tengo carreteras y vías fluviales y ferrocarril, tenga el mismo nivel de vulnerabilidad. La gente está protestando legítimamente y posiblemente por cosas que son reales, no es eso lo que estoy destacando, lo que estoy destacando es que esa protesta
acaba teniendo impacto sobre el bienestar del resto del país, entre otras muchas cosas por estas vulnerabilidades que se alimentan adicionalmente con las brechas regionales que ya mencionamos. Aquí estamos viendo el estado de la red vial primaria y también aquí encontramos el mismo nivel de, bueno, o peor, en temas de heterogeneidad, y hay una zona del país que ni siquiera estaba pintada porque para esa zona del país no tenemos datos. Todos estos indicadores son indicadores de competitividad. Es por eso que mi trabajo es tan chévere, porque logro aprender de muchos temas al mismo tiempo, porque puedo estar mirando temas de infraestructura, de salud, de transporte. Todos se juntan para que las personas tengan la capacidad de vivir mejor. Este es el mapa de instituciones, este el de entorno para los negocios, este el de innovación. Y lo que el equipo creo que lo puso porque quería mostrar las diferencias regionales. Cuando yo abrí la gráfica, ¿qué fue lo primero que pensé? A ver si ustedes pensaron lo mismo que yo. Todos. El mapa se ve rojo. Ni siquiera, es decir, Bogotá se ve un poquito anaranjado. Pero esta es la historia de productividad del país, porque todavía no hemos logrado generar lo que necesitamos en términos de entorno de los negocios. De darle y eso es a lo que hablamos con fuerzas de mercado, darle a la gente las herramientas para que ella construya un mejor porvenir, porque el Estado no va a poder resolverlo todo. Y de pronto, si no estuviera tratando de resolverlo todo, sino de brindar los incentivos adecuados, tendríamos mejores resultados. Pero para hacer eso tenemos que también preocuparnos de cuáles son los incentivos de ese Estado que, como ya les mencioné, difícilmente va a cambiar porque está preso de un entorno de control que hace muy difícil el cambio de su comportamiento. Y aquí finalmente pues vamos a llegar al punto donde se resumen esas brechas vistas desde la óptica regional. Y espero haber creado en la impresión en todos ustedes que la regional es un cuchillo para cortar esta torta. Podemos cortarlo con el cuchillo de la urbanidad y lo rural, podemos cortarlo con el cuchillo de las diferencias dentro de los mismos departamentos, es decir, hay múltiples dimensiones a través de las cuales Colombia es un país heterogéneo y así se tiene que regular. Cuando hablo de regular no solamente hablo de normas, hablo de así es como tengo que pensar el instrumental público y privado. Si no lo estoy pensando así, cada acción que yo tenga pueda ser una acción que en lugar de generar más formalidad, genere más informalidad. Muchas veces puede mejorar la vida del formal, pero en promedio no hicimos nada, porque en promedio lo que esa gráfica de productividad total de los factores nos va a mostrar es la historia agregada de toda Colombia. Este índice, que hoy en día traemos los resultados del 2022, incluye 106 indicadores a lo largo de todas estas dimensiones que hemos mencionado. Miramos instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de la comunicación, sostenibilidad ambiental, un tema particularmente importante a la luz de la humanidad hoy. Salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los negocios. Esos 13 pilares lo que nos dan es un recorrido de cómo tiene de difícil o de fácil la gente la vida para progresar. Y por eso, cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de cosas que deberían impactar la vida diaria de las personas. Y quisiéramos que este mensaje transcurra por fuera de estas paredes, porque aquí estamos ustedes y yo que vivimos de esto. Pero necesitamos enamorar a los que están afuera de este recinto, que no viven de esto, pero viven con esto. Porque ellos son la fuerza democrática que tiene que apoyar este camino de reformas, que nos haga mejores y más productivos. Si nosotros no logramos que esa fuerza democrática se enamore de este camino, no vamos a tener forma de mejorar sus vidas y sus oportunidades. Y lo hemos estado viviendo porque lo que vemos en los paros es justamente la manifestación de una población que no está enamorada de unas reformas que son costosas, pero que son el camino para mejorar las oportunidades con las cuales transcurre su vida. Este es el puntaje general y el ranking general del 2022. Esta es la dispersión que encontramos a lo largo de Colombia. Y no quiero destacar, o bueno, no sé, yo voy a destacar lo que a mí me parece menos obvio, pero más importante. Lo primero,
al margen de que siempre tendrá que haber uno primero, un segundo, un tercero, etcétera, quiero que miren el brinco que existe entre Bogotá y el siguiente departamento. Ese brinco no es menor. Entre Bogotá y Antioquia, que es un departamento increíblemente rico y próspero, hay una brecha gigantesca. Lo otro que quiero destacar son los últimos 5 departamentos que tengo en este eje. Estos últimos 5 departamentos han estado en esos últimos 5 puestos desde que existe el índice. Yo he escuchado al gobernador esta mañana y me encantó su participación cuando mencionaba cosas que a veces no son tan obvias sobre, por ejemplo, el valor del proceso de que la elección de gobernador, o que eso también sea un proceso electoral. Y también sobre cómo en las regiones muchas veces pensamos, o cómo en el centro se piensa que es que en las regiones pues tienen los pantalones cortos. No en todas las regiones tienen los pantalones cortos, pero hay regiones donde de pronto valdría la pena enfocar el apoyo de ese capital central y dejar que las otras tengan una autonomía que probablemente responda mejor a sus propias necesidades. Pero repito, tenemos que reconocer la heterogeneidad. No podemos tratar a todos los departamentos con la misma regla tampoco, porque también estamos generando el mismo proceso de exclusión, estamos quitándole autonomía a departamentos que tendrían el potencial de generar mejor política pública con sus propias ópticas y diseños, pero estoy quitando atención y recursos de departamentos que necesitan ese apoyo de institucionalidad central, porque la brecha es demasiado grande, entre 2.3 y 8.6 hay una historia de desarrollo que no vamos a solventar en el corto plazo si no hacemos algo radicalmente distinto. Este es más o menos como se movieron este año y aquí lo único que queríamos resaltar es el efecto de la pandemia. Estos, los que tienen colores, cambiaron de posición. Normalmente no tenemos tantos cambios. El choque lo que generó fue una gran cantidad de dificultades en los departamentos para mantenerse, para mejorar, para no caer. Muchos de ellos aprovecharon estas oportunidades porque en las crisis las hay, pero fue evidentemente un año terriblemente exigente, donde además las brechas entre los mejores y los peores se ampliaron en la mayoría de los casos. Entonces, esta historia de diferencias, si algo ocurrió durante la pandemia es que se empeoró. Y por lo tanto, todo el trabajo de quienes están en este recinto y que además ahora tienen la carga de que logremos hacer este salto de gobierno, como todos los saltos de gobierno, protegiendo todo lo que se ha construido y ojalá potenciando hacia el futuro esta historia de desarrollo en las regiones, con el concurso también del Gobierno Nacional Central, es fundamental. Muchísimas gracias.